Pupila de Águila. Segundo capítulo. 15. La sublevación militar de 1936, cuyo origen no era acabar con el régimen republicano, se planteó asumir frente a una opción totalitaria de izquierdas, defender una posición autoritaria de derechas. Estos fueron los hechos que habían obligado a Gil Robles, jefe de la CEDA, a decir aquello de que media España no estaba dispuesta a morir. ¿Por qué se dirigía a pasos agigantados hacia un sistema totalitario marxista liderado por el PSOE y UGT? ¿Por qué aquel Frente Popular tan democrático estaba anulando y asesinando a la oposición del centro-derecha? Los llamados padres espirituales de la República, Ortega Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, renegaron de la misma cuando se convencieron de que las izquierdas habían liquidado el proyecto liberal republicano. Así, el novelista y liberal Pérez de Ayala dijo sobre el Frente Popular: cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. Por su parte, el intelectual y doctor en medicina Marañón dijo: mi respeto y amor por la verdad me obligan a reconocer que la República Española ha sido un fracaso trágico. Esa constante mentira comunista, que es lo más irritante de los rojos, ser demócrata ha llegado a ser en la práctica esto: creer que Rusia representa la libertad, que Negrín es un sabio y un gran político, que el ejército rojo se rehace cada vez que lo derrotan. ¡Qué gentes! Todos en ellos es latrocinio, locura, estupidez. Han hecho hasta el final una revolución en nombre de Caco y de Caca. Horroriza pensar que esa cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin querer, estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio que nunca conocí, y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? ¿Otro lado? Y el más grande filósofo español del siglo XX, don José Ortega y Gasset, avergonzado, humillado y asqueado de los episodios que estaba presenciando, se desvinculó de aquel desastre republicano que él, con enorme ilusión, había promovido, con la mejor solución para España. Además de su discípulo en las Cortes, el 9 de septiembre de 1931, solo 5 meses después de proclamada aquella sublime república, que en sus obras completas se denomina Un aldabonazo, y en el que denunció que es grotesco el aire triunfal de algunas gentes cuando pretenden fundar la ejecutividad de sus propósitos en la revolución, terminó diciendo: una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: no es esto, no es esto. Ortega, como uno más de esa cantidad inmensa de españoles, repudió aquella república sectaria. Primero lo hizo cuando escribió un artículo el 16 de junio de 1932, titulado «Estos republicanos no son la república», en el que decía sin ningún reparo: somos más de uno y más de millares los que a los 15 días de sobrevenida la república mostrábamos nuestra discrepancia de la política, que pretendía interpretar su ortodoxia, y discrepábamos de las fuerzas gobernantes, no en este o en el otro punto, sino aproximadamente en todos. Después lo materializó disolviendo el grupo por él creado, la agrupación al servicio de la República, junto con Marañón y Pérez de Ayala, creada sobre todo para terminar con la monarquía, para instalar en España la República. La disolución se materializó el 13 de octubre de 1932. Por último, con una discreción poco común, quizás debido a un profundo sentimiento de culpa, exiliado en Argentina, se enteró de la muerte de Unamuno,
el 1 de enero de 1937, en plena guerra civil. En un artículo que publicó en La Nación el 4 de enero se expresó así: ignoro todavía cuáles son los datos médicos de su acabamiento, pero estoy seguro de que ha muerto del mal de España. No voy a disputar con él, porque me obligaría a hablar sobre temas acerca de los cuales hace años me he propuesto a mí mismo el silencio. Unamuno ha inscrito su muerte individual en la muerte innumerable que es hoy la vida española. Han muerto en estos meses tantos compatriotas que los supervivientes sentimos como una extraña vergüenza de no habernos muerto también. ¿Por qué? Quizás porque aquella república con la que él había soñado se convirtió en un régimen que llevó a España a su más terrible catástrofe. Ante estas categóricas y claras afirmaciones de quienes se sentían lógicamente legitimados para hacerlas, surge la pregunta fundamental: ¿estuvo justificada la sublevación militar de una parte del ejército, seguida por millares y millares de españoles? Y desde luego, estos padres espirituales de la República no podían tampoco olvidar ni tomarse a broma las amenazas de los socialistas de iniciar la guerra civil a partir de finales de 1933. Si la derecha llegaba al poder, y así lo hicieron con su golpe de Estado de 1934. Fue posible la tercera vía entre los partidos y sindicatos, obreros antisistema y la derecha española, por medio de una opción republicana, liberal y verdaderamente democrática. Lo hubiera sido con hombres como Ortega, Marañón, Madariaga, Pérez de Ayala, etc. Pero los grupos liberales, además de disgregadas y sin fuerzas,